Flexbox nos va a permitir una forma eficiente de organizar el contenido de nuestra web o el layout. Lo más interesante de Flexbox es que va a permitirnos distribuir los espacios de los elementos en un contenedor incluso cuando no sabemos su tamaño o incluso si se genera de forma dinámica. Aunque ahora mismo te parezca todo un poco abstracto, te aseguro que Flexbox se va a convertir en tu mejor amigo a la hora de presentar el contenido en una web. Antes de comenzar con la práctica, quiero que entiendas unos conceptos teóricos importantes porque te van a ayudar a comprender cómo funciona. En primer lugar, en Flexbox tenemos un contenedor, ¿vale? Un Flex Container. En nuestro caso lo vamos a representar aquí con esta clase que se llama Box. Dentro de esa clase o dentro de este elemento vamos a tener unos hijos, ¿vale? Que son los Flex Items, que son estos tres que vemos aquí. Yo le he incluido, pues bueno, un emoji para poder ponerle contenido y así tener referencia aquí visual, ¿vale? Lo vamos a ver aquí representado. Cada uno de estos elementos, entendiendo diferentes al container y a los hijos, van a tener diferentes propiedades que vamos a ir viendo ahora. La última parte teórica que debemos tener en cuenta es la alineación en ejes que nos da Flexbox. Nosotros vamos a tener aquí, si dividiéramos esto así, vamos a tener desde esta parte un eje horizontal siempre y un eje vertical. En Flexbox realmente le llama el eje principal y el eje cruzado. Esto cambia un poco porque con Flexbox vamos a poder representar el contenido tanto en filas como en columnas. Y lo único que va a hacer es que cambie ese concepto de eje principal y eje cruzado. Si ahora lo tenemos en filas, el eje principal va a ser el eje X y el eje cruzado va a ser el eje Y. Pero si lo tuviésemos en columnas, el eje principal va a ser el eje Y y el eje cruzado el eje X. Este es el único concepto que puede parecer un poco abstracto y puede llevar a confusión si no lo entendemos. Resumiendo, cuando usamos Flexbox tenemos dos ejes y se van a intercambiar cuando pasemos de fila a columna. Fin. Eso es lo único que te tienes que quedar con esta parte de la teoría de los ejes. Bien, el setup que tengo aquí preparado es muy simple, ¿vale? Tengo un div que le he dado a la clase box, que va a ser el Flex Container o el padre de estos hijos, que van a ser tres divs con la clase item y en cada uno tengo un párrafo con un emoji. Este es nuestro HTML. Para el CSS, lo único que he hecho es, en nuestro body le he dado un tono más oscuro, le he puesto padding para que quede aquí centrado. Al elemento padre le he puesto aquí un color más oscurito también, un alto mínimo y de momento le he puesto display flex para que veamos, ¿vale? Y nosotros nos tenemos que fijar a partir de esta parte de aquí, que es donde yo voy a incluir las cosas relativas a Flexbox. Y por último, tenemos el item, que son cada una de estas cajas y le he dado simplemente un color, un borde, un padding, un alto y un ancho, ¿vale? Porque vamos a ver todas estas cosas representadas. Y como os digo, lo vamos a ver a partir de aquí. Si yo voy a quitar esta de momento display flex, por defecto lo vamos a ver representado así, de esta forma. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera poner un elemento junto al otro? Pues podríamos hacer como hemos hecho anteriormente. Podría poner un display aquí, que sea inline block, y ya se van a poner uno al lado del otro. Y a partir de aquí, pues jugar con los márgenes, ¿no? Podría decirle que cada uno tenga un margen de 0 arriba y abajo y de 20 píxeles a los lados. Y jugar un poco con esta posición. Pero para esto tenemos Flexbox, para poder hacer todo esto de forma simple. Así que voy a quitar esto de aquí. Y lo único que necesitamos es una propiedad en el contenedor padre. Es decir, en nuestra clase box, para este ejemplo. Y con esto solamente tenemos que decirle display flex. Y como vemos ya nos lo va a poner uno junto al otro. Por defecto, esto incluye ya unas propiedades, aunque nosotros no las veamos. La primera de ellas es Flex Direction, que va a decirnos cómo quiere que se vea. Por defecto es row, ¿vale? Si yo guardo esto no va a dar ningún efecto, pero también lo podemos poner en columna y se va a poner igual que antes. Puedo decirle incluso que la columna cambie el orden. Puedo decir column reverse y va a cambiar un poco la estructura e incluso el orden de los elementos. Le podría poner otra vez row y también row reverse para que veamos que es compatible con ambos. Y este por defecto pues nos lo tiene puesto en Flex Direction row. Antes de empezar a seguir con estas propiedades quiero enseñarte algo que te va a ayudar siempre, ¿vale? Si te vienes al navegador, esto antiguamente era parte de Firefox, pero como siempre las cosas buenas las van adaptando el resto de navegadores. Y una de estas cosas es esto que vemos aquí que nos pone Flex. Si nosotros pinchamos, vemos que aquí nos lo ha sombreado y nos lo ha coloreado viendo cómo es la distribución de Flexbox. También te puedes ir aquí a la pestaña de Layout y de aquí, pues bueno, cambiarle el color si lo quieres de un color u otro para que se te sea más fácil seguirlo, ¿vale? Yo por defecto lo suelo dejar así normalmente. Y ya veremos también que cuando veamos la clase de display de CSS Grid tenemos aquí más opciones. Si yo lo quito, pues ya no se ve. Es simplemente para tener unas trazas, una guía. En lugar de tener que estar haciendo lo que ya veíamos de border un pixel solid red, por ejemplo, ¿no? Pues ya de esta forma pues lo tenemos así, representado con el navegador.
además de ver el espacio que ocupa y la disposición que tienen estos elementos. Esta parte os digo que es de las más útiles y probablemente lo mejor que te pueda enseñar y que te vaya a servir. Yo la voy a dejar señalada para que veamos la diferencia, pero en realidad lo vamos a ver así siempre. Voy a volver al código y os voy a enseñar una de las propiedades interesantes de Flexbox, que es gap. Y esto significa espacio. Aquí lo que nos va a permitir es indicar el espacio que queremos que exista entre los elementos hijos. Esto es de las cosas más útiles y anteriormente a esto teníamos que separar los elementos con márgenes y padding, de forma que tendríamos que ir ajustando siempre para que quedase un contenido similar. Con gap este problema se elimina y aquí pues podemos poner tanto, por ejemplo, píxeles, como si queremos poner otras unidades de medida como puedan ser rem o em, ¿vale? Y de esta forma, pues como vemos, nos va a separar los elementos. Otra de las cosas importantes de Flexbox es el alinear los elementos. Esto lo vamos a poder hacer tanto desde el padre como de los propios hijos. Si yo desde el padre puedo poner el Justify Content y le digo Center, vemos que nos lo va a alinear horizontalmente. Justify Content hace referencia al eje principal, pero hay que recordar que este eje principal cambia dependiendo la dirección. Es decir, si yo le digo Flex Direction Column, esta alineación ahora, como el eje principal es el eje Y, no lo ha alineado de esta forma. Voy a dejar esto un momento comentado y os voy a seguir enseñando más propiedades. La otra propiedad para alinear en el otro eje es Align Item. De esta forma, si yo le digo Center, no lo va a alinear perfectamente en el centro. Voy a quitar un momento las trazas de aquí y vemos cómo nos lo ha alineado perfectamente en el contenedor padre. Al igual que si hiciéramos Flex Direction Column, como vemos ahora nos lo alinea de esta forma y es porque ha cambiado los dos ejes. Así que de estas dos formas y dependiendo el eje que tenga, porque va a depender de la dirección, vamos a poder alinear siempre perfectamente los elementos de aquí. Por defecto, esta propiedad de Justify Content va a ser Flex Start, es decir, va a empezar siempre, voy a también comentar esta parte, es decir, va a empezar siempre aquí. Este siempre va a ser el efecto que tenga. Hay otros valores más que podemos usar y uno de los más usados, por ejemplo, es Space Between. Lo que va a hacer es empujar a los elementos siempre dando un espacio igual entre ellos. También tienes otras opciones de espaciado, como puede ser Space Around, que nos va a permitir en un espacio igual, pero siempre teniendo aquí en cuenta un espacio también con el contenedor. Y Space Evenly, que va a mantener sí o sí siempre el mismo espacio entre el contenedor y entre los elementos. Hay muchas formas de jugar con esto y ya te digo, aquí puedes investigar todo lo que quieras, pero realmente lo que más va a usar va a ser Space Between y Center. Si vemos ahora el Align Item, hay otro tipo de elementos, ¿vale? Tienen como un Center, pero por defecto aquí vamos a tener Stretch. Stretch lo que significa es que va a ocupar siempre el ancho que necesite. Si nosotros, por ejemplo, aquí no tuviéramos ni un height ni un width, vemos cómo va a ocupar siempre todo esto. Si le ponemos, por ejemplo, otro line item que sea baseline, vamos a ver que va a ocupar exactamente el ancho y el alto que necesiten. Si ponemos center, por defecto lo va a centrar como ya hemos visto. Y también tenemos flex end y flex start. Como vemos siempre alineados en este eje, porque estamos en fila. Además de poder alinear en grupo, vamos a tener la posibilidad de alinear cada ítem por separado. Voy a deshacerme de esto un momento, incluso de esto de aquí, y vuelvo a poner un height y un width para que veamos lo que me refiero. Imaginaos que le tenemos puesto que estén todos centrados, ¿vale? Es decir, yo le digo align item center y lo vamos a centrar aquí. Pero si quisiéramos que cada uno de ellos individualmente tuviese un centrado, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decirle item y aquí voy a usar una pseudo clase, ¿vale? Le voy a decir first child, que va a ser el primer hijo, el de las gafas de sol. Y aquí vamos a usar la propiedad align self, ¿vale? Y vamos a tener las mismas propiedades que con align item, pero solo va a hacer efecto a este elemento. Yo podría decirle que este empiece arriba con flex start. Si guardo vemos cómo se ha venido arriba o abajo, ¿vale? Y así con cada uno de los elementos. Imaginaos que también le digo voy a duplicar esto y que en vez del primero sea el último hijo, ¿vale? Es decir, el de las gafas normales. Pues que este tenga flex end también. De esta forma vamos a sobreescribir lo que tengamos en el padre en cuanto a la alineación referida con align item. Indicar que en el otro eje no tenemos estas propiedades, pero igualmente lo podemos usar. Podemos usar, por ejemplo, que el de las gafas esté alineado aquí, en este, al final del todo. Para ello no tenemos un justify self como tal, que haga efecto con Flexbox, claro. Tendríamos que hacer uso de margin. Para ello podemos usar margin, tanto left como right, y darle los valores auto. Puedo decirle margin left auto y de esta forma va a empujar todo este espacio de aquí y se va a pegar en este lado.
Bien, al igual que con la alineación, podemos darle un orden si queremos a estos elementos. Si por ejemplo queremos que el primer hijo sea realmente el último, hay una propiedad que se llama order y podremos decirle, pues por ejemplo, que este fuese el número 3. De esa forma ha pasado aquí. Algo interesante de saber de la propiedad order es que si por ejemplo le digo que sea la segunda, va a quedarse igualmente el último, porque al no tener el resto de hijos esa propiedad, va a coger el valor de la propiedad más alto que existe, en este caso es 2, y por tanto al no tener el resto order, pues va a pasar el último lugar. Si por ejemplo el último hijo, que es el de las gafas, ¿vale? Normales, yo le dijese order 3, vemos como ahora sí lo va a respetar. Las gafas de sol pasan al segundo y este pasa al tercero. Y así podríamos hacerlo con todo. Y con Flex también podemos solucionar algunos problemas que nos pueden dar. Hay veces que los hijos, estos ítems que tenemos aquí, pueden desbordar al padre. Imagina que, por ejemplo, en lugar de tener esto un min height, pues lo tuviera fijo, ¿vale? Tuviese un height fijo. Y ahora si, por ejemplo, pusiésemos el Flex Direction Column, esto de aquí lo puedo deshacer también para que no nos moleste. El Align Item Center no. Y yo le dijese Flex Direction Column. Yo le voy a quitar algo más de alto, le voy a poner en 15 rem, ¿vale? Y como vemos, aquí ya está sobresaliéndose los hijos del contenedor padre. Y esto es porque también Flex nos permite hacer con una propiedad que se llama Flex Grab, le podemos decir Grab. De esta forma, lo que va a hacer es envolver y digamos, si en la última columna, en nuestro caso, que estamos haciendo Flex Direction Column, no entra este ítem, pues lo va a pasar a la siguiente. Y lo mismo pasaría en las filas, si en lugar del alto lo tuviéramos en un ancho fijo. Por ejemplo, yo le podría dar aquí un width de 15 rem. Y ahora esto lo voy a dejar así y esto así. Como vemos, aquí también sobresale. Pero en el momento en que yo le indico el Flex Grab, le puedo decir que haga el grab normal, vemos cómo va a pasar a la siguiente línea. Y esa es una forma muy sencilla de hacer los diseños responsive con Flexbox. Bien, voy a dejarlo como estaba. Y os quiero enseñar también que a los hijos, a este ítem, a los Flex Item, le podemos indicar la propiedad Flex. Y Flex se compone de varias propiedades dentro. Vamos a ir viéndola una a una y después vamos a verla completa, ¿vale? Con el shorthand. La primera es Flex Grow. Flex Grow. Esta es una propiedad que nos va a permitir hacer crecer cualquiera de los elementos en la proporción que nosotros le digamos, ¿vale? Esto es siempre que tenga espacio. Vamos a, por ejemplo, indicar esto en el elemento de en medio, ¿vale? Para ello yo le voy a usar el pseudo selector de nthchild y le voy a decir el segundo, ¿vale? El que está pensando. Y le vamos a decir que haga un Flex Grow de 2. Con esto lo que estamos diciéndole es que siempre que tenga espacio va a crecer. Y así vemos como el ítem de en medio va a ocupar el doble que el resto. Es normal y algo común que queramos que todos los elementos pues tengan el mismo tamaño, por ejemplo en una cara o algo. Para ello, lo normal es decirle, en lugar de esto, decirle aquí que haga el Flex Grow de 1 para todos iguales. Entonces siempre van a ocupar todos el mismo espacio que haya disponible. Al contrario que Flex Grow, también tenemos la posibilidad de incluir Flex Shrink, que lo que va a hacer es achicar. Grow nos permitía que el elemento creciese si tenía espacio y Flex Shrink lo que nos va a hacer es que cómo queremos que se encoja cuando no tenga espacio, ¿vale? Si yo, por ejemplo, a el de en medio le digo 2, esto a la hora de nosotros achicarlo, ¿vale? Vamos a ir viendo que en el momento en que se quede sin espacio, Flex Shrink lo que va a hacer es que se vaya encogiendo cuando no tenga espacio, ¿vale? Siendo honesto, esta propiedad solo la he usado una vez en la práctica en un trabajo y nunca más, porque la verdad yo creo que no vas a tener que usarlo mucho. Después tenemos la propiedad de Flex Basis, que se puede asimilar algo así como al ancho que va a tener el ítem o la caja, ¿no? La diferencia es que si nos pasamos del mínimo, pues no va a pasar nada porque mantendrá lo que tenga en su interior como referencia. Pero si hacemos eso con width, pues no va a importar, ¿vale? Lo voy a enseñar con una muestra. Ese momento lo voy a quitar. Es decir, si yo aquí al ítem le dijese, imaginaos, ¿no? Un píxel de ancho, si yo le pongo un píxel de ancho y le quito el padding, vemos cómo se quedaría así. Nos permite hacer esto. Pero Flex Basis no. Si yo le digo aquí que haga un Flex Basis de 1 y le quitamos el ancho, vemos como mínimo nos va a ocupar el ancho que tenga el contenido, ¿vale? Vemos que se sale de alto, pero de ancho no, ¿vale? Y esa es la importancia y es la diferencia entre Flex Basis y Width. Son similares, pero hay que tener en cuenta las diferencias también, ¿vale? Voy a volver a darle un padding. Y Flex Basis es útil porque nos va a permitir delimitar el tamaño de los elementos. Al contrario, como hemos visto con Grow y Shrink,
no será necesario que pues, sea grande o sea chique el espacio que tengan disponible, sino que será el espacio inicial que tomaremos como referencia. Yo podría decirle a esto pues 200 píxeles, ¿no? Y va a crecer, o le podría decir 150 píxeles, que lo va a tomar como referencia cuando crezca también. Y ahora, estas propiedades que hemos visto, flex, grow, string, basis, es raro que las veas sueltas y normalmente las vas a ver abreviadas con el shorthand que es flex, ¿vale? Voy a deshacerme de esto. Y lo más normal es que tú lo veas, por ejemplo, aquí, ¿no? Que veas flex 1, 1, 100 píxeles. ¿Esto qué quiere decir? Pues que crezca con flex grow 1, que se achique con flex string 1 y que tenga un flex basis de 100 píxeles, ¿vale? Por lo tanto, esto al aumentar o al achicarse siempre va a mantener esas proporciones, ¿vale? Y esto es lo que normalmente se busca cuando desarrollamos con Flexbox. Aunque todo esto muchas veces no vamos a necesitar ni darle un string ni darle un flex basis. Por lo tanto, lo más común que veas es flex 1, que nos va a dar el mismo resultado. Es decir, que todos los elementos van a tener el mismo ancho y se van a comportar igual, tanto al tener más espacio como al tener menos. Antes de acabar, quiero que sepas también que es posible que un elemento padre container, ¿vale? Como hemos visto, pues tenga elementos hijos. Y esos hijos, a su vez, pueden ser container también. Es decir, podemos tener flex dentro de flex, anidados sin ningún tipo de problema. En nuestro caso vemos que, por ejemplo, estos ítems no están completamente alineados. Para ello, yo podría decirle lo siguiente. Yo podría decirle que los items realmente sean display flex y que a su vez estén alineados al centro, justificados al centro, teniendo un centrado perfecto en un elemento flex dentro de otro elemento flex.